Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ofrece este espacio. Capital, la bolsa y la vida. Miguel San Martín. Y hoy vamos a hablar en este espacio dedicado a la segunda oportunidad que hacemos, como siempre, en colaboración con Surus, a la responsabilidad de los empresarios. Nos metemos en materia ya hoy, que tenemos como invitada especial a Itxaso Santos Olalde, ella es socia de PKF ATES. ¿Qué tal, Itxaso? Muy buenas. ¿Cómo estás? Buenos días. Como siempre, como digo, nos acompaña Alicia Tabanera, abogada de insolvencia de Surus. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Y Daniel Barriento, responsable del Departamento de Inmuebles de Surus. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días, Miguel. Pues eso es un poco, ¿no?, el tema de hoy, la responsabilidad de los empresarios, David, ante esas posibles situaciones de insolvencia. ¿Qué hacen, qué deberían hacer o qué deberían haber hecho? Eso es, sí. Bueno, el tema que nos trae Itxaso, las alertas tempranas y el protocolo que han creado para ello, son unas herramientas a disposición de las pymes para poder prever la situación de insolvencia que puedan tener las empresas. O sea, creo que es un tema muy interesante. Entonces hay que, con esas herramientas, el detectar ya si algo va mal para luego preparar todo el proceso. Sí, al final se trata de eso, ¿no? De anticiparse, que yo creo que es un poco el secreto de todo esto, ¿no? Yo creo que estamos acostumbrados a, cuando nos duele algo, ¿no?, de ponernos una tirita, y yo creo que el tic de la cuestión, o el truco es el anticiparse, ¿no? Como sabemos todos, la ley concursal fue modificada hace ya, no sé, ya siempre digo 1 año y medio, pero ya vamos para adelante, ya siempre sigo. Sí, el tiempo pasa muy rápido. Sigo diciendo 1 año y medio. En septiembre del 22 fue modificada, y todo ello viene, ¿no?, por la transposición de una directiva que nos viene desde Europa, ¿no? Entonces, la realidad es que ya en Europa lo que nos están diciendo efectivamente es que tenemos que anticiparnos, ¿no? Y para eso existen tienen que existir las alertas tempranas. Vale. ¿Cuál es la cuestión? Que en otros países, como puede ser Italia o como puede ser Alemania, sí que han creado un código concreto para que los administradores, cuando estamos cerca de una crisis, ¿no?, los administradores puedan saber cómo tienen que actuar. La realidad es que en la legislación española no se ha hecho más allá de la modificación de la ley concursal. Entonces, la realidad es que hay una inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque no sabes, cuando estás cerca de una crisis, cómo tienes que actuar. O sea, para que nos entendamos, una empresa, ¿no?, tiene vida, mucha vida, de muchos años. Cuando tenemos una actividad ordinaria, ¿no?, estamos en una actividad ordinaria, estamos bien, el derecho societario es el que prima. Entonces vamos, ¿no?, adelante con la actividad. ¿Qué es lo que pasa cuando ya nos acercamos, ¿no? Ya sabemos que hay una insolvencia inminente, una insolvencia actual, pero también ya tenemos la probabilidad, lo que nos dice la ley es que ya 2 años vista a una posible insolvencia, tenemos ya que tomar medidas. Entonces, ¿qué medidas?, ¿no? Entonces, cuando la directiva lo que dice a los Estados miembros es, no, tú tienes que instaurar o tienes que velar porque los ciudadanos, las empresas, tengan alertas tempranas, accedan a unas alertas tempranas. Vale. Nosotros vamos al Ministerio, a la página del Ministerio de Industria, vamos al ROAC, y sí que hay unas páginas que tú puedes más o menos, metiendo unos datos que para mí no es que no sean objetivas, o son subjetivas, yo no lo diría así, sino que son generalistas. Esas páginas no saben si tú haces calzado de invierno en verano, si en verano haces, o sea, no lo saben. Entonces sí que puedes saber tu salud respecto de la insolvencia cómo es, pero realmente es generalista, como lo digo. Entonces, y como no tienes de una manera de saber qué es lo que tienes que hacer, y tienes ya el derecho societario y el derecho concursal ya los tienes que aplicar porque estás cercano a la crisis, tienes que tomar las medidas tomando en consideración el interés social y no primando el interés del socio. Que cuando estamos en crisis ya sabemos lo que sucede. Entonces, lo que nosotros hemos creado con varias áreas del despacho es precisamente eso. Es un protocolo de actuación cuando estás, bueno, no cercano a la crisis, que también, pero estamos hablando ya a 2 años vista. ¿Para qué? Porque, como todo el mundo se dice, ¿no? Se dice en la calle, no, es que ser empresario ya es una actividad de riesgo. Pues es verdad. Y además, si no le decimos qué es lo que tiene que hacer, pues muchísimo más. Entonces, se trata de instaurar un protocolo que tiene 4 fases,
en la que tú estés tranquilo, estés tomando las decisiones dentro de unos parámetros que tienen que ser de buenas prácticas para que luego, en caso de que la sociedad vaya a concurso, pues no tengas ningún problema, ¿no? Uh-huh. Porque es verdad que los procesos de insolvencia punible en los últimos 3 años han subido exponencialmente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son un poco esos tics para que se dé cuenta el empresario con ese plazo relativamente amplio de dos Por ejemplo, años? os parecerá, diréis, una cosa obvia, ¿no? Por ejemplo, la contabilidad. O sea, el cómo llevarlo contabilidad, al día. O sea, es un problema que yo, por ejemplo, llevo ya, no sé, más de 18 años en esto. Yo vengo de ser administradora concursal, los puros, que se solía decir antes. Y no sabéis cuántas veces, o sea, no hay contabilidad bien llevada. O sea, quiero decir que al final, otra cosa que tienes que saber los TICs, cuando tú estás en un escenario que puedes tener problemas en un corto o a medio plazo, tienes que tener en cuenta también a los acreedores. ¿Cómo pagas? Porque los acreedores hay una forma, quiero decir que la ley te establece que hay una condición paritaria entre todos ellos, no puedes, o sea, tú tienes que saber cómo pagar, a quién pagar, ¿vale? Entonces, lo que nosotros hacemos, ¿cómo se instaura esto? Son 4 fases. Tú al principio firmas un NDA, obviamente, un acuerdo, y luego pides una serie de documentación. Esa documentación hay una persona concreta que se encarga de recepcionarla en el despacho, se ha creado una plataforma porque es muy importante ser muy meticulosos con la información que se da. Y a partir de que tenemos toda la documentación, se pone un calendario, ¿vale? De trabajo con las empresas, con las personas de esa empresa. Entonces, es información que toda la empresa tiene que llevar al día. Y cuando empezamos a pedir esa información, nos damos cuenta de esa documentación que muchas empresas no la tienen bien preparada. Uh-huh. Entonces, simplemente por tenerlo bien preparada, sí, que es una cosa que no se tiene, aunque parezca una locura, pues ya con eso... Itxaso, a mí me gustaría saber, porque además esta medida pues es fundamental para no llegar a esa insolvencia que hablábamos, ¿cómo se puede garantizar que las empresas realmente no utilicen estas herramientas y actúen ante las señales de insolvencia? ¿Cómo les podemos hacer llegar a las empresas que esta medida es fundamental? Pues mira, yo creo que los operadores, nosotros, los asesores, tenemos una gran responsabilidad en eso. Pero yo creo que también... el entorno, o sea, quiero decir, también el gobierno en general, que también tiene que ayudar a ello. O sea, lo que no podemos pedir a la ciudadanía, a los administradores, a los altos cargos y tal, que son empresarios, ¿vale? Que de la noche a la mañana cambien, ¿no? O sea, y me explico. O sea, venimos de 3 moratorias que el gobierno ha aprobado para la obligación de solicitud de concurso. Ahí nada se decía de la calificación, que también se olvidó, ¿vale? Entonces, tú estás dando un mensaje a la ciudadanía de que el concurso es malo, no vale para nada, tal. Entonces, si lo hacemos así, las empresas, o sea, quiero decir, no van a cambiar su forma de actuar, que es la que nosotros hemos tenido durante muchos años, que es lo que decía antes, ¿no? Cuando te duele, te pones la tirita. Ves que hay que prevenir, porque si no, no funciona. Porque el objetivo de todo esto es salvaguardar la viabilidad de la actividad empresarial, claro, que eso es lo que da trabajo, lo que paga impuestos, lo que hace tal. Entonces, yo creo que mucha de la responsabilidad es nuestra. Y otra cosa que también antes decías, Daniel, de las personas, de las pymes, ¿vale? Otra cosa que también es muy importante es, y está relacionada con tu pregunta, las pymes no tienen obligación de auditar, porque en muchos países sí que se le ha impuesto la obligación esta de las alertas tempranas a los auditores, por ejemplo. Pero la realidad es que las pymes no tienen que ser auditadas. Por lo tanto, ellas mismas son las que tienen que ejecutar, que dar un paso enfrente, ¿no? Y ejecutar estas medidas. Yo creo que mucha de la responsabilidad es nuestra, de los asesores. A ver, es necesario fomentar una cultura proactiva, ¿no?, en las empresas respecto a la salud financiera. Bueno, este espacio también va un poco en esa línea, ¿no? Intentar hacer llegar que tenemos esta medida y hacer llegar a todas las empresas posibles que estén en esta situación para levantar la mano. Sí, yo creo que al final es que, quiero decir que
es mucho el trabajo que hay, de la noche a la mañana no se puede hacer, o sea, tiene que ser una cosa que yo creo que, como decía, todo el mundo tiene que remar para ello, ¿no? Porque si no, ya hemos visto que no funciona, y es cuando decimos, no, es que el concurso no vale para nada, porque de mí se ríen muchas veces, porque yo soy una defensora del concurso de acreedores, y siempre se ríen de mí todo el mundo, porque, o sea, esta señora es la ídola, pero es verdad, o sea, si tú vas al concurso de acreedores cuando tienes que ir, en los tiempos en los que tienes que ir, puede servir para mucho. Pero yo lo hablaba con una empresa que aprobó un convenio que nosotros llamamos las amistades concursales, y ellos hacían la siguiente pregunta, o solicitaban que la ley, o sea, que la ley, que las leyes que están cerca de lo que es la ley concursal, otras leyes, otros ordenamientos, también vayan a la par de la ley concursal, ¿no? Por ejemplo, ellos aprueban un convenio y la realidad es que hasta los 2 años de aprobar el convenio no les otorgaron un préstamo. Fíjate. Entonces dices, no, es que los operadores tenemos la obligación. Ya, claro, y te dice la empresa, muy bien, eso es una fenomenal, pero claro, si luego otras, o sea, por ejemplo, pues otros ordenamientos que están cerca, digo, ¿no?, a esta ley concursal, también tienen que ir modificándose en ese sentido, porque es que si no, o sea, la realidad es que en el 2024 todavía estar en concurso, los bancos, por mucho que digan y se les llene la boca que hay que prevenir y tenéis que venir antes, ya, bien, pero no es así. Una cosa también que veo interesante del protocolo que habéis lanzado es que, aparte de a nivel práctico, que viene muy bien a las empresas, entiendo, proteger las responsabilidades que pueda tener el administrador, ¿no?, de esa sociedad. Eso es, o sea, lo que decía antes, yo lo hablaba con una compañera que es experta en Derecho Penal Económico y decía que efectivamente la responsabilidad por insolvencia punible en los últimos 3 años ha aumentado mucho. Entonces, al final, con lo que haces con este protocolo es que ese administrador, ese alto cargo, ese directivo que pueda tener luego responsabilidad, actúe dentro de unos parámetros en los que luego no pueda tener responsabilidad respecto de eso, ¿no? Cuando la ley concursal se modificó, hubo un debate fue un amplio debate en el sentido de eliminar la calificación de los concursos, ¿no? Porque se veía que al final, bueno, si hay algo, se va a otros ordenamientos, ¿no? Y ya está. Yo me parece bien que no se haya hecho, porque yo creo que el mensaje que se haría a la ciudadanía es otro que no era el buscado. Se ha eliminado la calificación, ¿no? Que es lo que entendería, yo creo que prácticamente. Entonces, es verdad que hay compañeros, yo le he oído, que cuando presentan el informe de calificación también lo presentan ante el Ministerio Fiscal, porque ahora ya no está en la calificación, pero también lo presentan. Entonces, bueno, es una manera de protegerse, ¿no? Y de dormir en el sentido, bueno, yo soy empresario, pero estoy tomando las decisiones como hay que tomarlas y dentro de unos parámetros. He hecho todo lo posible. Eso. Efectivamente. Uh-huh. Nos queda 1 minuto. Apuntaba que el primero de esos 4 protocolos o 4 pasos era la contabilidad, las 4 fases. No, digo que hay cuatro fases, ¿no? Sí. Que es la analítica, ¿vale? La identificación, instaurar el protocolo y luego pues el seguimiento. Entonces, y luego año tras año se hace una revisión, ¿vale? Entonces, primero hay que revisar toda la documentación. Lo que digo es, lo que como ejemplo lo he puesto, porque aunque parezca una obviedad, las compañías no llevan la contabilidad al día. O sea, estamos en este país, el 90 y pico % o el 90% son pymes. Pues la realidad es que cuando eres administrador concursal entras ahí y no tienen la contabilidad. Bueno, pues les dejamos este mensaje. Itxaso Santos, socia de PKF Atest. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por explicarlo también, y hasta la próxima. Ay, para vosotros, encantada. Y Daniel Barrientos, responsable del Departamento de Inmuebles de Surus, y Alicia Tabanera, abogada de insolvencia de Surus. También muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ha ofrecido este espacio.